La ciudad de San Andrés de los Pinos se escondía entre las sombras de los Andes, como un pequeño punto de luz en medio de la oscuridad. Sus calles empedradas contaban historias antiguas susurradas por el viento, y entre esas historias, había una que se mantenía viva en la memoria de todos, la leyenda de la pizzería La Hora Final. Ubicada en una calle estrecha y poco transitada, la pizzería La Hora Final había sido testigo de sucesos extraños y macabros a lo largo de los años. Se decía que aquellos que trabajaban allí estaban destinados a encontrarse con un destino terrible. A pesar de ello, la necesidad y la curiosidad llevaban a algunos a aceptar empleos en ese lugar, ignorando las advertencias que flotaban en el aire como un ominoso presagio. Una de esas almas valientes, o insensatas, era María, una joven de 25 años que había llegado a San Andrés de los Pinos en busca de oportunidades laborales. Después de una larga búsqueda, encontró un anuncio en el periódico local: se busca personal para trabajar en la pizzería La Hora Final. Buen salario. Se requiere disponibilidad de horario. A pesar de haber escuchado las historias sobre la pizzería, María decidió ignorarlas. Con el dinero agotándose y las facturas acumulándose, no podía permitirse ser demasiado selectiva. Así que, armada con una mezcla de determinación y desesperación, se presentó en la pizzería una tarde lluviosa de octubre. El edificio de La Hora Final tenía una apariencia desgastada y sombría, con su fachada de ladrillos oscuros y una puerta de madera que crujía ominosamente al abrirse. María tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda mientras cruzaba el umbral. Dentro, fue recibida por un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y un gesto sombrío. Se presentó como don Carlos, el dueño del establecimiento. Sus ojos parecían esconder secretos insondables, y su sonrisa era más una mueca que una expresión de alegría. Bienvenida a la pizzería La Hora Final, dijo con una voz grave que resonaba en el vacío del local. ¿Estás aquí por el trabajo? María asintió, intentando disimular los nervios que la invadían. Sí, estoy interesada en la oferta de empleo, respondió con determinación. Don Carlos asintió lentamente, como si estuviera evaluando su idoneidad. Bien, necesito a alguien que pueda empezar de inmediato. ¿Tienes experiencia en el sector alimenticio? María negó con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. No tenía experiencia previa en el ámbito, pero estaba dispuesta a aprender. No, pero estoy dispuesta a aprender y a trabajar duro, respondió con sinceridad. El hombre la estudió durante unos segundos antes de asentir con satisfacción. De acuerdo, te daré una oportunidad. Pero debes entender que este trabajo no es para todos. Hay reglas que debes seguir al pie de la letra si quieres sobrevivir aquí. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de don Carlos resonaron en su mente, recordándole las historias que había escuchado sobre la pizzería y su misterioso pasado. Entiendo, respondió con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Estoy dispuesta a seguir las reglas. El dueño de la pizzería le entregó un uniforme y le explicó sus deberes: tomar pedidos, preparar pizzas, limpiar el local, entre otras tareas. María escuchó atentamente, tratando de ignorar la sensación de malestar que se apoderaba de ella. Y recuerda, añadió don Carlos con seriedad, nunca, bajo ninguna circunstancia, debes entrar a la cocina después de la medianoche. ¿Entendido? María asintió, aunque una pregunta se formó en su mente. ¿Por qué?, inquirió, incapaz de contener su curiosidad. El hombre la miró con una expresión sombría, como si estuviera a punto de revelar un oscuro secreto. Porque a partir de esa hora, la cocina pertenece a algo más que a nosotros, respondió en un susurro. Y no quieres encontrarte con lo que habita allí dentro. Un escalofrío recorrió la espalda de María mientras contemplaba al hombre frente a ella. Por un instante, creyó ver un destello de miedo en sus ojos, pero desapareció tan rápido como apareció. Ahora ve y empieza tu turno. Y recuerda lo que te he dicho, sigue las reglas si quieres salir de aquí con vida, advirtió don Carlos antes de desaparecer en la penumbra del local. María se quedó paralizada por un momento, preguntándose si había tomado la decisión correcta al aceptar el trabajo. Pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Con un suspiro resignado, se puso el uniforme y se dispuso a enfrentar lo que fuera que le esperaba en la pizzería La Hora Final. María se sumergió en sus tareas con determinación, intentando ignorar la pesadez del ambiente que envolvía la pizzería. Las horas pasaban lentamente, y cada rincón del local parecía susurrar historias inquietantes.
A medida que la noche caía, los clientes iban abandonando el lugar, dejando a María sola con sus pensamientos y las misteriosas reglas que había prometido seguir. El reloj avanzó inexorablemente hacia la medianoche, y el sonido de las campanas de la iglesia resonó en la ciudad. María miró hacia la cocina con una mezcla de temor y curiosidad, recordando la advertencia de don Carlos. Sabía que debía resistir la tentación de explorar el lugar prohibido, pero la intriga la consumía. A pesar de su determinación, la curiosidad se apoderó de ella. Justo cuando las agujas del reloj marcaron las 12 campanadas de la medianoche, María se dirigió sigilosamente hacia la cocina. La puerta crujía al abrirse, como si protestara contra la transgresión de las reglas. El interior estaba sumido en la oscuridad, solo interrumpida por la tenue luz de una lámpara titilante. El olor a masa de pizza y tomate llenaba el aire, pero algo más flotaba en la atmósfera, algo indescriptible y perturbador. María se estremeció mientras avanzaba con cautela, como si estuviera invadiendo un territorio sagrado. De repente, un susurro apenas audible resonó en la cocina, un murmullo que parecía provenir de las sombras. María se detuvo, conteniendo el aliento, mientras intentaba identificar la fuente de aquel sonido. Sus ojos se ajustaron a la penumbra, y en la esquina más alejada, vio una sombra en movimiento. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa, pero ninguna respuesta llegó. La sombra se deslizaba por las paredes, como si tuviera vida propia. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre alto, vestido con un antiguo traje de chef, con un sombrero de cocina que ocultaba su rostro. María intentó retroceder, pero sus piernas parecían haberse convertido en plomo. ¿Te atreves a entrar aquí después de la medianoche, muchacha?, dijo la figura con una voz que resonaba como un eco distorsionado. Has roto las reglas. El corazón de María latía con fuerza mientras la figura se acercaba lentamente. El sombrero de cocina se alzó, revelando un rostro pálido y demacrado, con ojos vacíos que parecían contener una oscura malevolencia. Era como si hubiera sido arrancado del pasado, un chef de otra época condenado a vagar por la cocina de la hora final. Deberías haber obedecido las reglas, susurró la figura, extendiendo una mano esquelética hacia María. El miedo se apoderó de ella, paralizando cada fibra de su ser. Pero antes de que la figura pudiera tocarla, la puerta de la cocina se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. La figura desapareció en la oscuridad, dejando a María temblando en el umbral. Sintiendo que había escapado por poco de algo inimaginable, María retrocedió tambaleándose y cerró la puerta de la cocina con manos temblorosas. Se apoyó contra la pared, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. La advertencia de don Carlos resonaba en su mente con más fuerza que nunca. De vuelta en el área pública de la pizzería, María intentó retomar sus responsabilidades, pero su mente estaba atrapada en el recuerdo de la figura fantasmagórica. Los minutos se volvieron eternos mientras aguardaba el amanecer, preguntándose si había desencadenado algo irreversible al quebrantar las reglas de la hora final. Cuando finalmente salió del establecimiento al primer rayo de luz, la ciudad de San Andrés de los Pinos parecía despertar con la calma de la mañana. María caminó por las calles empapadas por la lluvia de la noche anterior, sintiendo una mezcla de alivio y temor. A medida que se alejaba de la pizzería, creía que podía dejar atrás la pesadilla que había experimentado en la cocina. Sin embargo, la sombra de la pizzería a la hora final no la abandonaría tan fácilmente. Con el paso de los días, los sucesos extraños se intensificaron. Voces susurrantes se oían en los rincones oscuros, y sombras se movían en el rabillo del ojo. María se convirtió en una prisionera de la paranoia, incapaz de escapar de la influencia de aquel lugar maldito. Una noche, mientras cerraba la pizzería, María vio a don Carlos observándola desde la penumbra. Su mirada penetrante la atravesó como un puñal, y una sonrisa siniestra curvó sus labios. ¿Te has sentido cómoda aquí, María?, preguntó con un tono que revelaba un conocimiento más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir. No sé qué está pasando, pero algo no está bien. ¿Qué es este lugar?, inquirió María, buscando respuestas. Don Carlos se acercó lentamente, su figura se desvanecía en la oscuridad a medida que avanzaba. La pizzería a la hora final es un lugar donde las reglas del mundo conocido se retuercen. Aquí, la realidad y la oscuridad se entrelazan, y aquellos que entran corren el riesgo de perderse en sus sombras. Pero tú, María, tienes una elección que hacer.
La confusión se reflejaba en el rostro de María mientras escuchaba las palabras de don Carlos. ¿Una elección? ¿Qué significaba todo esto? Puedes quedarte y enfrentar las consecuencias de tus acciones, o puedes partir y olvidar este lugar. Pero ten en cuenta que una vez que has cruzado el umbral de la hora final, las sombras te seguirán allá donde vayas. La advertencia resonó en el alma de María, quien se encontró atrapada entre el miedo y la determinación. La ciudad de San Andrés de los Pinos la observaba con ojos de misterio, y la pizzería La Hora Final se cernía como un punto oscuro en su destino. ¿Qué elección tomará María? ¿Se quedará para descubrir los secretos más oscuros de la hora final, o buscará refugio lejos de las sombras que la persiguen? María se quedó parada, enfrentando a don Carlos con una mezcla de miedo y determinación. La advertencia del dueño de la pizzería resonaba en su mente, pero también sentía una extraña atracción hacia los secretos ocultos en la hora final. La elección que se le presentaba no era fácil, y su corazón latía con fuerza mientras consideraba las palabras de don Carlos. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué todo es tan extraño aquí? Preguntó María, buscando respuestas en los ojos penetrantes de don Carlos. El hombre sonrió, pero no había alegría en esa expresión. Era más bien una mueca de conocimiento, como si llevara sobre sus hombros la carga de siglos de secretos. La hora final es un cruce entre mundos, un lugar donde la realidad se desdibuja y las sombras cobran vida. Este lugar existe en la intersección de lo conocido y lo desconocido, y aquellos que trabajan aquí deben aprender a lidiar con las reglas que gobiernan este rincón perdido en el tiempo. María titubeó, sopesando las palabras de don Carlos. Aunque su instinto le gritaba que abandonara el lugar y huyera de los peligros que acechaban en la oscuridad, la curiosidad la mantenía anclada a la hora final. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Por qué hay cosas extrañas en la cocina después de la medianoche? Preguntó María con valentía, decidida a entender el enigma que envolvía la pizzería. Don Carlos la observó con ojos que parecían contener una mezcla de compasión y tristeza. Las reglas son antiguas, tan antiguas como el lugar mismo. No debes desafiarlas si deseas mantener tu cordura y tu vida. Pero entiendo tu necesidad de respuestas, María. Si decides quedarte, aprenderás a respetar las leyes de la hora final, y quizás, solo quizás, descubrirás la verdad que se esconde entre las sombras. A pesar de las advertencias, María sintió una extraña determinación crecer en su interior. La atracción por el misterio era más fuerte que el miedo que la acosaba. Decidió quedarse y enfrentar lo que sea que acechaba en la oscuridad de la hora final. Los días pasaron, y María se sumergió en las complejidades de su trabajo en la pizzería. Aprendió a lidiar con las reglas peculiares que regían el lugar, evitando la cocina después de la medianoche y siguiendo las instrucciones de don Carlos con diligencia. Pero a medida que se sumergía más en el tejido oscuro de la hora final, también se daba cuenta de que algo más estaba cambiando en ella. Las noches se volvieron inquietantes, con sombras que danzaban en las esquinas y murmullos que la seguían a donde fuera que fuera. Las líneas entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban, y María comenzó a experimentar visiones extrañas que la atormentaban durante el día. Una noche, mientras cerraba la pizzería, escuchó un susurro familiar proveniente de la cocina. La tentación volvió a apoderarse de ella, y, a pesar de las advertencias y su promesa de no adentrarse en la oscuridad después de la medianoche, María se dirigió hacia la fuente del murmullo. La cocina estaba envuelta en sombras, pero esta vez, no estaba vacía. La figura espectral del chef que había visto la primera noche se materializó frente a ella. «¿Has vuelto, María?», dijo la figura con su voz distorsionada. «Te advertí que las sombras te seguirían». María tragó saliva, pero en lugar de retroceder, algo dentro de ella la impulsó a seguir adelante. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó con valentía. La figura se acercó lentamente, y esta vez, María pudo ver un destello de tristeza en sus ojos vacíos. «Soy Leonardo, el chef que una vez comandó esta cocina. Pero mi destino cambió cuando me aventuré demasiado en los secretos de la hora final. Ahora estoy atrapado en este rincón entre dimensiones, condenado a vagar eternamente». La revelación estremeció a María. Ahora entendía que la hora final era un lugar donde las almas perdidas de aquellos que desafiaron las reglas quedaban atrapadas, condenadas a repetir su penitencia una y otra vez. ¿Hay alguna forma de liberarte?, preguntó María, sintiendo un nudo en la garganta. Leonardo suspiró, una corriente de aire frío que cortó el silencio de la cocina.
Solo aquellos que aprenden a vivir con las reglas de la hora final pueden encontrar una salida. Pero es una senda peligrosa y llena de sacrificios. María se enfrentó a una elección más difícil de lo que jamás habría imaginado. ¿Abandonaría la hora final y buscaría la seguridad lejos de las sombras, o se arriesgaría a explorar los misterios más profundos de este lugar para ayudar a aquellos que estaban atrapados en su oscuro abrazo? María, consciente de la carga que lleva consigo, decide enfrentar los misterios de la hora final y ayudar a liberar a las almas perdidas. Su determinación la conduce por pasillos oscuros y rincones sombríos de la pizzería, donde la realidad se distorsiona y los susurros de las almas atrapadas llenan el aire. A medida que María profundiza en la búsqueda de respuestas, se encuentra con entidades más oscuras y perturbadoras. Sombras acechan en cada esquina, y las visiones de eventos pasados se despliegan ante sus ojos, revelando tragedias y secretos enterrados en los cimientos de la hora final. En su travesía, María descubre que las almas atrapadas en el lugar no solo buscan liberación, sino también venganza contra aquellos que las condenaron. La historia de Leonardo, el chef espectral, se entrelaza con la de otros trabajadores antiguos, cada uno llevando consigo una tragedia que los vincula al oscuro destino de la pizzería. Don Carlos, el enigmático dueño, observa silenciosamente los movimientos de María mientras ella navega por los peligros de la hora final. Su papel en este macabro escenario se vuelve más ambiguo, y María comienza a cuestionar la naturaleza de su conexión con el lugar. A medida que el suspense crece, María se encuentra cara a cara con la fuente de la oscuridad que acecha en la cocina. Una entidad ancestral, antigua y malévola, se manifiesta, exigiendo un tributo para liberar las almas atrapadas. María comprende que la lucha por la libertad no será fácil y que se requiere un sacrificio para romper las cadenas que atan a la hora final. Las tensiones llegan a su punto álgido cuando María, enfrentándose a su propia resistencia y a las fuerzas sobrenaturales que gobiernan el lugar, toma una decisión que cambiará el destino de la pizzería a la hora final y sus almas atormentadas. María, con el corazón latiendo con fuerza, se encuentra en el epicentro de la hora final. La entidad oscura exige un sacrificio para liberar las almas atrapadas, y María se enfrenta a la difícil elección de ofrecer algo de gran valor o enfrentar las consecuencias de un destino oscuro. Entre sombras que danzan y susurros que la rodean, María reflexiona sobre su propia existencia y sobre cómo sus acciones han influido en el torcido tejido de la hora final. La responsabilidad pesa sobre sus hombros, y la joven comprende que el mal que acecha en la pizzería es un reflejo de la oscuridad que lleva consigo. Mientras se acerca el momento crucial, las almas atrapadas en el limbo de la hora final se manifiestan ante María. Leonardo, el chef espectral, y otros trabajadores del pasado la miran con esperanza y desesperación, ansiosos por encontrar la redención que les ha sido negada durante tanto tiempo. Don Carlos, el enigmático dueño de la pizzería, finalmente revela su papel en este macabro juego. María descubre la verdad detrás de la maldición que envuelve a la hora final y cómo, en su deseo de obtener poder y conocimiento, se convirtió en el arquitecto de la desgracia que acecha el lugar. Con valentía, María enfrenta a la entidad oscura, dispuesta a sacrificar algo de gran valor para liberar las almas atrapadas y poner fin a la maldición de la hora final. El enfrentamiento es intenso, con fuerzas sobrenaturales chocando en un conflicto que amenaza con consumirla por completo. En medio de la oscuridad, un acto de coraje y sacrificio desencadena una serie de eventos que cambian el curso de la hora final. La entidad ancestral, derrotada pero no destruida, se retira a las sombras, liberando a las almas atormentadas que encuentran la paz después de tanto tiempo. A medida que la oscuridad se disipa, el lugar parece transformarse. La pizzería, una vez envuelta en sombras y malevolencia, comienza a recobrar una apariencia más benigna. Las luces titilan, y un suspiro de alivio se extiende por los rincones antes sombríos de la hora final. María, exhausta pero triunfante, se encuentra en medio de una pizzería que ahora parece más luminosa y acogedora. Las almas liberadas la rodean por un momento, agradecidas, antes de desvanecerse en la luz que brilla en el umbral de la liberación. Don Carlos, aunque afectado por las consecuencias de sus acciones pasadas, también experimenta una transformación. Un atisbo de redención se refleja en sus ojos, y María percibe un cambio en la oscura esencia que lo envuelve. El destino de la hora final ha sido alterado, pero las cicatrices del pasado permanecen. María, marcada por la experiencia, se encuentra en una encrucijada entre los mundos conocidos y los misteriosos. El lugar ha cambiado, pero la sombra de la hora final sigue proyectándose sobre la ciudad de San Andrés de los Pinos.